¿Qué pasa cuando la persona que todos ignoran se convierte en la única razón por la que un despiadado jefe del crimen sigue respirando? Una criada robusta, con ojos más afilados que cualquier guardia entrenado, vio lo que los mejores escoltas del jefe no pudieron ver. Un susurro. Una corbata acomodada. Tu chofer tiene una pistola. No subas al carro. Lo que vino después cambió todo para siempre. Tiffany Anderson era prácticamente invisible. En la enorme mansión Romanelli de 30 habitaciones, enclavada en la élite de la costa dorada de Long Island, los hombres que controlaban el bajo mundo de la costa este jamás le dedicaban una segunda mirada al servicio doméstico, y mucho menos a Tiffany. Con sus 120 kilos, Tiffany, o simplemente B, como la llamaba su madre, sabía perfectamente cómo la veía el mundo. Era un mueble. Una pieza más del decorado. Su uniforme negro se tensaba sobre sus anchas caderas y su gruesa cintura, y con frecuencia tenía que detenerse en la majestuosa escalera de caoba para recuperar el aliento, secándose el sudor de su redondo y encendido rostro. Las otras empleadas, en su mayoría chicas jóvenes y delgadas importadas de Europa, con pómulos tan afilados que podían cortar vidrio, se reían de ella a sus espaldas. Pero obtenía algo que ellas no tenían. Poseía una inteligencia brutal y un poder de observación que nadie en esa casa podía igualar. Y precisamente porque nadie la miraba, nadie se molestaba en esconder nada frente a ella. Tiffany sabía que Jimmy el rata catalán desviaba dinero de las recaudaciones del Bronx. Sabía que el subjefe Carmine tenía una aventura secreta con la esposa del fiscal de distrito. Y sabía que Dylan Romanelli, el jefe de la familia, prefería su espresso exactamente a 77 grados centígrados, con una sola cáscara de limón sin magullar descansando sobre el platillo. Dylan Romanelli era un hombre tallado en mármol de Carrara y violencia. A sus 34 años, había heredado el sindicato Romanelli tras el sospechoso infarto de su padre. Era alto, impecablemente vestido, y poseía una mirada tan fría que helaba la sangre en las venas. Era el tipo de hombre que dominaba habitaciones enteras con un simple movimiento de su mandíbula. Para Dylan, Tiffany era simplemente la mujer que mantenía brillantes los pisos de mármol y libre de polvo su colección de armas antiguas. Era una fría mañana de martes en octubre. La tensión en la mansión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Dylan tenía programado asistir a una reunión de alto riesgo en un salón privado en la trastienda del restaurante Carbone, en Manhattan, para negociar territorios portuarios con la notoriamente volátil facción Lucchese. La mansión zumbaba con energía nerviosa. Capos y soldados paseaban por los pasillos, sus pesados zapatos de cuero repicando contra el importado piso italiano. Tiffany estaba en el gran vestíbulo, sus regordetas rodillas doliéndole mientras se arrodillaba para lustrar las patas de latón de una enorme consola. Las puertas principales, de roble macizo y vidrio antibalas, estaban completamente cerradas. Pero a través del cristal, Tiffany tenía una vista clara de la entrada circular. Pasos pesados resonaron en la escalera. Dylan Romanelli descendió flanqueado por dos enormes guardaespaldas. Vestía un traje charcoal de Tom Ford que probablemente costaba más de lo que Tiffany ganaba en 5 años. Pero al llegar al pie de la escalera, se detuvo abruptamente frente al espejo dorado que colgaba sobre la consola. Soltó una maldición entre dientes. Su corbata de seda rojo sangre estaba anudada de forma descuidada. Una señal inusual del estrés interno que sentía ante la reunión de esa mañana. Intentó acomodarla, sus grandes y callosos dedos torpeteando con la delicada seda. «Tú», ladró Dylan sin siquiera bajar la vista. Chasqueó los dedos, señalando a Tiffany, que seguía de rodillas con un trapo en la mano. «Arregla esto. Ahora. No tengo tiempo». El corazón de Tiffany dio un golpe pesado contra sus costillas. Se puso de pie a las apuradas, su respiración inmediatamente entrecortada, su rostro encendiéndose de un carmesí profundo. Se sintió enorme, torpe, y completamente fuera de lugar de pie tan cerca del depredador más peligroso de la cadena criminal de Nueva York. Se limpió las manos frenéticamente en el delantal y se metió dentro de su espacio personal. Dylan olía a costosa colonia de sándalo y un leve rastro de tabaco. Con dedos sorprendentemente ágiles y suaves, Tiffany extendió los brazos y comenzó a deshacer el nudo mal hecho. Dylan miraba fijo al frente, su mandíbula tensa, sus ojos clavados en su propio reflejo. No la veía a ella. Solo veía la corbata siendo arreglada. Mientras Tiffany formaba un nudo Windsor perfecto con la seda,
Sus ojos se desviaron naturalmente por encima del hombro de Dylan, mirando a través del cristal de la puerta principal. El chofer habitual de Dylan, un hombre mayor y le ha llamado Paulie, no estaba ahí. En su lugar, recostado sobre el reluciente Maybach negro, había una cara desconocida. Un hombre de nariz afilada y ojos nerviosos. Pero no fue la cara del hombre lo que captó la atención de Tiffany. Fue su postura. Y la forma en que el viento matutino atrapó su saco sin abrochar. En la familia Romanelli, los soldados cargaban sus armas en las caderas, generalmente Glocks estándar, descansando cómodamente en fundas personalizadas. Pero este chofer tenía la mano deslizada casualmente dentro de su chaqueta, reposando alta, cerca de las costillas. Y por una fracción de segundo, el viento levantó la solapa. Tiffany vio el mate apagado del metal negro de una pistola táctica con silenciador. Un arma de asesino a sueldo. Diseñada para ejecuciones silenciosas a corta distancia. Y lo más importante, vio el pulgar del chofer. Estaba apoyado directamente sobre el seguro. Desactivándolo. Sus ojos no escaneaban el perímetro buscando amenazas. Estaban clavados fijos en la puerta principal, esperando que Dylan saliera. El chofer distribuía su peso sobre los dedos de los pies, completamente listo para atacar. Los gruesos dedos de Tiffany se congelaron contra el cuello de Dylan. El silencio del vestíbulo de repente se volvió ensordecedor. «Apúrate», murmuró Dylan, su voz un retumbo grave y peligroso. Tiffany no retrocedió. No miró al guardaespaldas parado a 3 metros. En cambio, se inclinó apenas 1 centímetro más, su suave y redondeado cuerpo rozando el traje de Dylan, e hizo algo que nadie en la mansión Romanelli jamás se había atrevido a hacer. Le habló al don sin haber sido invitada a hablar. Su voz fue apenas un aliento. Un susurro tembloroso destinado únicamente a su oído. «Tu chofer tiene una pistola con silenciador», murmuró Tiffany, sus manos alisando la corbata contra el pecho de Dylan. «El seguro está quitado. No subas al carro». Dylan no se inmutó. No jadeó. Pero Tiffany sintió el cambio instantáneo y aterrador en su cuerpo. Los músculos debajo de su traje se convirtieron en granito sólido. Su respiración se detuvo por una fracción de segundo. Lentamente, sus oscuros ojos se desplazaron desde su propio reflejo hasta encontrarse con los de ella en el espejo. Por primera vez en 3 años, Dylan Romanelli realmente miró a la criada gorda. Vio el terror genuino y paralizante en sus amplios ojos marrones. Vio el sudor perlándose en su frente. Y en ese microsegundo, su legendario instinto calculó la verdad, ella no tenía razón para mentir. Y tenía todo que perder. «Perfecto», dijo Dylan en voz alta, su tono suave como el vidrio, traicionando completamente la realización letal que recorría sus venas. Le dio a Tiffany una palmada calculada en el hombro, un gesto diseñado para parecer casual. «Buen trabajo. Ve a traerme un café fresco antes de que salgamos». Tiffany retrocedió de inmediato, sus rodillas temblando, y prácticamente se escabulló detrás de un enorme pilar de mármol cerca de la entrada del pasillo. Apretó su trapo de lustrar contra el pecho, su corazón golpeando un ritmo frenético contra sus costillas. Dylan se giró hacia la puerta principal. La empujó y salió al porche de piedra. El frío aire de otoño entró al vestíbulo. «Oye», llamó Dylan, su tono completamente relajado. La imagen perfecta de un jefe mafioso listo para un viaje rutinario. «Paulie está enfermo hoy». El nuevo chofer se irguió levemente, su mano permaneciendo enterrada dentro de su saco. «Sí, jefe». «Intoxicación alimentaria. Carmine me mandó». «Me llamo Tommy». «Tommy», repitió Dylan, dando un paso lento escaleras abajo. Los 2 guardaespaldas, ignorantes de la tensión, lo siguieron un paso atrás. «Bueno, Tommy, antes de tomar la autopista, entra y trae mi maletín del vestíbulo». Tommy dudó. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Se suponía que no debía entrar. Se suponía que debía dispararle 2 balas silenciadas en la nuca en el segundo en que Dylan se deslizara al asiento trasero. «Jefe, se nos está haciendo tarde». «Dije que traigas el maletín», lo interrumpió Dylan, su voz bajando un octavo, cargando el inconfundible filo de una orden que no podía rechazarse. Tommy tragó saliva. Dio un paso hacia la casa. Luego otro.
Al cruzar el umbral hacia el vestíbulo, sus ojos recorrieron nerviosamente el espacio. Estaba fuera de su elemento. «Está ahí», dijo Dylan, señalando hacia la consola cerca de donde Tiffany se escondía. Tommy giró la cabeza. Era todo lo que Dylan necesitaba. Con una velocidad explosiva y aterradora, Dylan se lanzó. No fue por su propia arma. No había tiempo. Agarró a Tommy por las solapas de su saco, usando el propio impulso del hombre en su contra, y lo estampó brutalmente contra el pesado marco de roble de la puerta. Un crack ensordecedor retumbó por toda la enorme casa mientras el cráneo de Tommy golpeó la madera. La pistola silenciada se cayó del saco de Tommy, cayendo ruidosamente contra el prístino piso italiano. Los dos guardaespaldas finalmente reaccionaron, sacando sus armas y gritando confundidos. «¡Quietos!», rugió Dylan, su rodilla enterrada en el pecho de Tommy, inmovilizando al hitman jadeante en el suelo. Dylan se inclinó, recogió el arma silenciada, y presionó el ardiente cañón directamente debajo de la barbilla de Tommy. Desde su escondite detrás del pilar, Tiffany se tapó la boca con una mano pesada para ahogar su grito. Cerró los ojos con fuerza, pero no pudo bloquear el sonido de la voz fría y furiosa de Dylan. «Carmine te mandó», siseó Dylan, presionando el arma más fuerte contra la carne blanda de la garganta de Tommy. «Mi propio tío manda a un perro callejero para eliminarme en mi propio camino de entrada». «Vete a la M», escupió Tommy, sangre burbujeando en la comisura de su boca. Dylan no vaciló. No parpadeó. Jaló el gatillo. El disparo silenciado fue un agudo y agresivo tuip seguido del siniestro golpe de la bala enterrándose en el piso tras atravesar su objetivo. La sangre salpicó el mármol blanco, empapando los bordes de la alfombra persa antigua que Tiffany había aspirado meticulosamente apenas una hora antes. El vestíbulo cayó en un silencio muerto y aterrador, roto únicamente por la respiración pesada de los guardaespaldas y los sollozos tranquilos y aterrorizados de Tiffany. Dylan se puso de pie lentamente, limpiándose una gota de sangre de su inmaculada mejilla con el dorso de la mano. Miró al hombre muerto, luego le dio una patada al cuerpo, un gesto de absoluto desprecio. Se giró hacia sus hombres. «Desvístenlo. Métanlo en bolsas. Llévenlo al incinerador de la empacadora de carne. Y busquen a Carmine. Díganle que voy en camino y que traigo el infierno conmigo». Mientras los hombres se apresuraban a obedecer, Dylan quedó solo en el centro del caos. Tomó una respiración profunda, alisando su saco. Luego sus oscuros ojos barrieron lentamente el vestíbulo hasta posarse en el pilar de mármol. «Sal», ordenó en voz baja. Tiffany salió a la luz, temblando tan violentamente que pensó que sus piernas cederían bajo su pesado cuerpo. Miró la sangre en el suelo, luego el arma todavía en la mano de Dylan, completamente convencida de que ella era la siguiente. Sabía demasiado. Había visto a Dylan matar a sangre fría. Las reglas no escritas de la mafia dictaban que los cabos sueltos debían atarse. Tiffany cerró los ojos con fuerza, una lágrima rodando por su regordeta mejilla. «Por favor», susurró, su voz quebrándose. «Por favor, señor Romanelli. Yo no vi nada. Lo juro por la tumba de mi madre. Soy ciega como un topo». Esperó el frío metal contra su frente. Esperó el fin. En cambio, sintió una mano grande y cálida sujetar su barbilla. Dylan le levantó la cara, obligándola a abrir los ojos y mirarlo. Su expresión no era de enojo. Era de intensa curiosidad, como la de un hombre que acaba de descubrir una cámara secreta en una casa donde vivió toda su vida. «Estás temblando, Tiffany», dijo. Y el hecho de que realmente supiera su nombre envió una nueva ola de conmoción por todo su cuerpo. Yo. Tartamudeó Tiffany. «Viste el seguro», murmuró Dylan, su pulgar borrando la lágrima de su mejilla. «Viste el seguro de un arma oculta bajo un saco, a 3 metros de distancia, mientras me acomodabas la corbata». Mis dos guardaespaldas mejor pagados no vieron absolutamente nada. Dylan soltó su barbilla y dio un paso atrás, mirándola de arriba abajo. Por primera vez en su vida, la mirada de un hombre recorriendo su cuerpo robusto no se sintió despectiva ni burlona. Se sintió analítica. Como si estuviera evaluando su valor. «No te ven, ¿verdad?», preguntó Dylan, una lenta y peligrosa sonrisa extendiéndose en sus labios. «Los hombres de esta casa, los invitados. Te miran como si fueras transparente».
Tiffany asintió lentamente, tragando el nudo en su garganta. Sí, señor. Dylan depositó la pistola silenciada sobre la consola. Quítate el delantal, Tiffany. Tiffany parpadeó, confundida. Señor. Ya no limpias pisos, declaró Dylan, su tono sin dejar absolutamente ningún margen para el debate. Desde este instante, no tocas un trapeador. No tocas un plumero. Se acercó, inclinándose levemente para quedar a la altura de los ojos de Tiffany. El aroma a sándalo mezclado con el agudo, metálico olor a sangre fresca. Me salvaste la vida hoy, dijo Dylan, su voz un retumbo bajo e íntimo. En mi mundo, la lealtad y la observación son las únicas monedas que importan. Necesito ojos que nadie más no. Necesito a alguien capaz de pararse en una habitación llena de monstruos y ver los cuchillos que esconden a sus espaldas. Dylan extendió la mano y enderezó suavemente el cuello del barato uniforme de Tiffany. A partir de ahora, trabajas directamente para mí. Eres mi sombra. En el sangriento aftermath de la entrada, nació una alianza tan improbable como aterradora. Tiffany Anderson, la criada invisible y con sobrepeso, acababa de salir del segundo plano para colocarse directamente a la diestra del mismísimo diablo. Y mientras miraba a los ojos oscuros de Dylan Romanelli, comprendió que su vida de pasar desapercibida había terminado para siempre. El verdadero drama apenas comenzaba. 3 meses después, Tiffany Anderson ya no usaba uniforme de poliéster. Estaba parada en el rincón de un oscuro comedor privado subterráneo del restaurante Il Mulino en Greenwich Village, envuelta en un traje pantalón borgoña de tela a medida. Dylan había traído volando desde Milán a una costurera especialmente para vestirla. La prenda caía beautifully sobre el cuerpo de 120 kilos de Tiffany, dándole la imponente silueta de una reina, no de una sirvienta. Sin embargo, para los endurecidos capós sentados alrededor de la pesada mesa de roble, Tiffany seguía siendo simplemente la chica gorda que antes les fregaba los pisos. Creían que Dylan mantenerla cerca era una excentricidad extraña. No podían haber estado más equivocados. La familia Romanelli estaba sangrando. La guerra con el tío de Dylan, Carmine, había derramado sangre en las calles. Y esta noche era una trampa. Dylan había convocado a sus 3 hombres de mayor rango al restaurante bajo el pretexto de planear un gran golpe. A la mesa se encontraban Paul Giancana, el bruto de las extorsiones, Arthur Pendleton, el refinado lavador de dinero, y Dominique Rossi, el amigo de la infancia de Dylan y actual subjefe. Carmine se reúne mañana por la noche con sus proveedores sicilianos, mintió Dylan fluidamente, saboreando su barolo. Lo golpeamos ahí. Cortamos la cabeza de la serpiente. Paul, necesito a tus tiradores listos. Hecho, jefe, gruñó Paul. Tiffany estaba de pie calladamente junto a los viejos estantes de vino, sosteniendo una bandeja de plata con una jarra de agua de cristal. No escuchaba las palabras. Leía los cuerpos. Paul estaba relajado. Arthur sudaba como de costumbre. Y luego estaba Dominique. Dominique asentía con la cabeza, una máscara perfecta de lealtad. Pero los ojos de Tiffany bajaron hasta sus manos debajo de la mesa. Su pulgar frotaba rápidamente su pesado Rolex de oro. Más importante aún, Dominique seguía rodando un cigarro sin encender de un lado al otro. Su pie apuntaba directamente hacia las pesadas cortinas de terciopelo que cubrían la ventana reforzada a nivel de la calle. Tiffany desplazó la mirada. Las cortinas estaban corridas, pero Dominique había apoyado casualmente su abrigo en el alféizar de la ventana un rato antes, creando una pequeña abertura de 1 centímetro en la tela. Una abertura que exponía una línea directa de visión al cráneo de Dylan. Tiffany miró nuevamente a Dominique. Dominique arrastró sutilmente su pesado vaso de whisky de cristal a través de la mesa, posicionándolo con precisión en el centro de la madera de caoba. Era un marcador. Un punto de reflexión para la mira láser. El agua helada inundó las venas de Tiffany. Carmine no estaba esperando hasta mañana. Había comprado a Dominique, y el golpe estaba ocurriendo ahora mismo. No tenía tiempo para susurrar. No tenía tiempo para advertirle con suavidad. Tiffany avanzó, sus gruesas suelas de goma silenciosa sobre el piso. Se movió con un impulso repentino y aterrador que nadie esperaba de una mujer de su tamaño. Aferrando la pesada bandeja de plata, preguntó en voz alta, «¿Más agua, señor Rossi?» Antes de que Dominique pudiera responder,
Tiffany torció el tobillo intencionalmente. Lanzó sus 120 kilos hacia adelante, soltando un fuerte y torpe grito. Se estampó pesadamente contra la silla de Dylan, su enorme peso volcando completamente hacia atrás el pesado asiento de madera. Dylan gritó sorprendido, cayendo al suelo justo cuando Tiffany se desplomó sobre él, su suave y pesado cuerpo cubriéndole el torso como un escudo humano. Una fracción de segundo después, la habitación explotó. La ventana se hizo añicos hacia adentro con un estruendoso ruido mientras una bala de francotirador de alto calibre atravesaba el hueco en las cortinas. La bala silbó por el espacio exacto donde había estado la cabeza de Dylan, destrozando el vaso de whisky de cristal antes de enterrarse profundamente en la pared de ladrillos. Francotirador. Rugió Paul, tirándose bajo la mesa. Debajo de los escombros, Dylan estaba momentáneamente aturdido, sin aliento. Levantó la vista hacia el pálido y aterrorizado rostro de Tiffany. Dominic. Jadeó Tiffany, su pecho pesado presionando contra el traje de Dylan. La ventana. El vidrio. Fue Dominic. Los oscuros ojos de Dylan se endurecieron instantáneamente en una rabia asesina absoluta. Empujó la silla rota a un lado, rodando para salir de debajo de Tiffany, sacando su Glock de la funda del hombro antes incluso de estar de rodillas. Dominic había sacado su arma, apuntando frenéticamente hacia abajo a Dylan, el pánico destruyendo su compostura. Pero Dylan era más rápido. Disparó 2 veces. Los estruendosos disparos resonaron en el espacio confinado. Dominic chocó hacia atrás contra la mesa de roble, deslizándose hasta caer al suelo con un sordo y definitivo golpe. Afuera, neumáticos chirriaron mientras el francotirador huía. La trampa había fallado. La habitación se sumió en un silencio ensordecedor. Dylan se incorporó lentamente, manteniendo su arma apuntada hacia el cuerpo sin vida de Dominic. No miró a sus hombres aterrorizados debajo de la mesa. Miró a la mujer que se levantaba del suelo, quitándose los fragmentos de cristal de su traje borgoña. Paul, ordenó Dylan, su voz helada. Limpia a este traidor. Arthur, trae los carros. Esta noche vamos a la casa segura en el norte. Se agachó, su gran mano sujetando firmemente el suave brazo de Tiffany, ayudándola a ponerse de pie. Notó un pequeño corte en su mejilla causado por los fragmentos de vidrio. Estás sangrando, murmuró Dylan. Estoy bien, respondió Tiffany sin aliento. El pulgar de Dylan limpió la sangre. En una habitación llena de muerte y traición, sus ojos no reflejaban otra cosa que una posesión ardiente. Lo sé, dijo en voz baja. Eres perfecta. La casa segura en las montañas Catskill era una fortaleza imponente de acero y piedra, escondida a kilómetros de la autopista más cercana. Afuera, la lluvia helada golpeaba contra las ventanas de vidrio reforzado. Adentro, la enorme chimenea de piedra rugía, proyectando sombras anaranjadas danzantes sobre el piso de madera de la suite principal. La adrenalina de la emboscada finalmente se había disipado, dejando atrás una tensión pesada e intoxicante. Las fuerzas de Carmine habían sido diezmadas. Con Dominic muerto, Dylan había enviado de inmediato a sus leales más despiadados al complejo de Carmine en Little Italy. Al amanecer, la guerra civil habría terminado, y Dylan sería el rey indiscutible de la costa este. Pero en este momento, el rey estaba de rodillas. Dylan estaba arrodillado sobre la alfombra mullida frente a un pesado sillón de cuero. Sentada en el sillón estaba Tiffany. Se había quitado el saco borgoña, y solo llevaba puesto una delicada camisola de seda negra que se ceñía a sus generosas curvas. Temblaba, aunque la habitación estaba hirviendo de calor. Dylan sostenía un algodón empapado en antiséptico, limpiando con cuidado el corte superficial en la redonda mejilla de Tiffany. Su toque era increíblemente delicado, completamente en contradicción con el hombre que acababa de ejecutar a su amigo de la infancia sin pestañear. ¿Te dolió?, preguntó Dylan, su voz un susurro grave y ronco que le envió un escalofrío por la columna. No tanto como caer encima de ti, logró decir Tiffany con una débil y autocrítica sonrisa, mirando hacia abajo a sus gruesos muslos. Lo siento. Sé que soy pesada. Probablemente te lastimé las costillas. Dylan se detuvo. Lanzó el algodón manchado sobre la mesa de noche y apoyó ambas de sus grandes y fuertes manos sobre las anchas caderas de Tiffany. La sujetó con firmeza, completamente sin remordimientos. Jamás te disculpes por tu peso,
Tiffany, le ordenó, sus ojos clavándose en los de ella con una feroz e intensa determinación. ¿Me entiendes? Tu peso, tu cuerpo, tu existencia acaban de salvarme la vida por segunda vez. Te lanzaste a la línea de fuego por un hombre que ni siquiera sabía tu nombre hace 3 meses. ¿Por qué? Tiffany tragó saliva, su pecho subiendo y bajando. La proximidad de Dylan, la pura y dominante magnetismo de Dylan Romanelli era embriagadora. ¿Por qué? Susurró Tiffany, su voz quebrándose. Porque tú realmente me miras. Toda mi vida, la gente me trató como si estuviera ocupando demasiado espacio. Como si mi tamaño me hiciera un chiste, un monstruo. Tú me miras como si fuera algo valioso. Dylan deslizó lentamente sus manos hacia su cintura, sus dedos presionando la suave y cediente carne de su vientre, moviéndose hacia arriba para descansar justo debajo de su pesado pecho. Podía sentir el corazón de Tiffany latiendo aceleradamente, perfectamente sincronizado con el suyo. Estás rodeada de monstruos, ve, murmuró Dylan, inclinándose más cerca, su aliento cálido contra los labios de Tiffany. Los hombres con los que trato, las mujeres que exhiben. Son todos de plástico y vacíos. Son frágiles. Tú. Dylan soltó una risa grave y oscura. Tú eres real. Hay sustancia en ti. Eres suave donde el mundo es duro. Y tienes una mente más afilada que una navaja de afeitar. Dylan se inclinó hacia adelante, enterrando el rostro en el suave hueco de su cuello, inhalando el dulce y natural aroma de su piel. Tiffany soltó un suave jadeo, sus gruesos dedos enredándose instintivamente en el cabello oscuro y perfectamente peinado de Dylan. No solo valoró tus ojos, Tiffany, susurró Dylan contra su piel, presionando un ardiente y abrasador beso en el sensible punto de pulso en la base de su garganta. Te quiero toda a ti. Cada kilo. Cada curva. Cada secreto. Las inseguridades de Tiffany, décadas de trauma y odio hacia sí misma, comenzaron a derretirse en el calor del rugiente fuego y el innegable hambre en el toque del jefe de la mafia. No era un fetiche para Dylan. No era un secreto que ocultar en la oscuridad. La estaba adorando. Tiffany le levantó el rostro, sus ojos marrones ardiendo con una nueva confianza recién descubierta. Ya no era la criada invisible. Era la mujer que había puesto el mundo del crimen de rodillas. Entonces tómalo todo, Dylan, susurró con fiereza. Dylan no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Capturó los labios de Tiffany en un beso brusco y desesperado, consumiéndola por completo. Se puso de pie, jalándola con él, cargando sin esfuerzo su peso mientras la presionaba contra la pared más cercana. Sus manos recorrieron sus amplias caderas y gruesos muslos, adorando la suavidad que Tiffany siempre había odiado. En sus brazos, Tiffany no era demasiado grande. Era exactamente suficiente. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado. La luz del sol se colaba por las ventanas reforzadas de la casa segura. Tiffany estaba junto a la ventana, envuelta en uno de los enormes albornoces de seda de Dylan, observando a los guardias fuertemente armados patrullar el perímetro. El teléfono encriptado sobre el escritorio de caoba vibró. Dylan, sentado sin camisa al borde de la cama, su torso musculoso lleno de cicatrices y moretones, lo tomó. Escuchó 10 segundos. Una fría y satisfecha sonrisa se extendió por su rostro. Quema el cuerpo, instruyó Dylan al que llamaba. Y dile a la familia Lucchese que el puerto me pertenece a mí ahora. Colgó el teléfono. Carmine estaba muerto. El trono estaba asegurado. Dylan se levantó, caminó hacia Tiffany, y la abrazó por la gruesa cintura desde atrás, apoyando su barbilla en el hombro de ella. Terminó, dijo Dylan en voz baja, mirando el sol de la mañana. La ciudad es nuestra. Tiffany se recostó en el sólido pecho de Dylan, poniendo su mano sobre la de él. Miró su reflejo en el grueso vidrio. Vio la cintura pronunciada, el rostro redondo, los suaves brazos. Pero ya no vio a una criada. Vio a la reina del sindicato Romanelli. ¿Quién sigue? Preguntó Tiffany, sus afilados ojos escaneando la línea de árboles, ya buscando la próxima amenaza. Para siempre su escudo, su sombra, y su mayor debilidad. Dylan le presionó un beso en la sien. ¿Quién queramos? ¡Qué viaje tan apasionante!
De criada invisible fregando pisos a la reina indiscutible de la mafia de la costa este, Tiffany demostró que el verdadero poder no tiene nada que ver con encajar en un molde perfecto. Se trata de tener la mente más afilada en la habitación. Si te apasionó este romance intenso, las traiciones mortales, y ver a una heroína de talla grande conquistar a un despiadado jefe de la mafia, demuéstralo. Dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos que disfrutan del romance oscuro, y suscríbete para más historias épicas como esta.